¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta charla de puertos. Como bien saben, Puertos del Lago es un barrio que promueve mucho la autosustentabilidad, con un sistema de puntuación para los proyectos que sean sustentables. Cuanto más sustentabilidad tengan, mayores beneficios tienen. Por eso nosotros siempre estamos dando charlas en los gabinetes de sustentabilidad de puertos, porque Siatema es una empresa que deriva de Kater Intercon Genac, que es una empresa multinacional española, que está extendida por todo el mundo, se dedica a la fabricación de bombas de calor, equipos chillers de gran potencia. Mi nombre es Damián Mantelli, soy el responsable comercial de lo que es Siatema Kater Intercon Argentina. Siatema deriva del grupo Kater Intercon, y es una fábrica argentina 100%, con capital 100% argentino, que comparte departamento de ingeniería con Kater Intercon. En Siatema fabricamos todo lo que son bombas de calor, equipos para deshumectación, equipos para refrigeración industrial de pequeña potencia, y todo lo vinculado a lo que son bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas. En la presentación de hoy vamos a hacer mucho más foco en lo que son las bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas, y desarrollar un poquito sobre el sistema Hydrofor, que es un sistema que desarrollamos en el departamento de I+D de Siatema, que es un sistema con el cual, con un equipo de muy baja potencia y muy bajo consumo, podemos alimentar a una casa con aire acondicionado, calefacción, agua caliente y climatización de pileta. De ahí su nombre, el Hydrofor, porque puede abastecer los 4 servicios de la casa, y no como mucha gente cree, que es un acondicionamiento, sino son sistemas los cuales producen aire acondicionado como un aire acondicionado tradicional, calefacción por piso radiante tradicional, producción de agua caliente con una simultaneidad de uso del 100%, y climatización de piscina por recuperación de energía. Lo que es la parte de aire acondicionado, tenemos múltiples unidades para elegir y para combinar. Va a depender un poco también la estética y el gusto que le quiera dar el propietario y el arquitecto, ya que son equipos que son similares a los splits, unidades baja silueta como los BRB o los baja silueta convencionales, unidades que van embutidas en el suelo, unidades que van en pared y demás. Tenemos en la página web nuestra, podrán ver en unidades terminales, la cantidad de equipos que se pueden combinar. La bomba de calor, a diferencia de otros sistemas de climatización tradicionales, la gran ventaja que tienen, que en vez de transportar gas refrigerante por la cañería, por la cual circula el fluido caloportador, circula agua. Esto ahora es un sistema mucho más ecológico, mucho más sustentable, con mucho menos mantenimiento, porque no hay posibilidad de fuga en ninguna de las unidades terminales, y un sistema muy ecológico. ¿Por qué? Porque al tener unidades separadas, generalmente con los aires acondicionados, tenemos la posibilidad de fugas, y la posibilidad de fugas lo que genera es un daño muy grande en la capa de ozono, porque se liberan gases fluorados altamente tóxicos. Muchos lados van a ver que los equipos figuran como gas refrigerante no contaminante, pero no contamina el gas refrigerante en su conjunto. Los gases refrigerantes son mezclas de muchos gases, los cuales se evaporan a diferentes temperaturas. Cuando salen del circuito frigorífico a la atmósfera, estos gases se descomponen, pierden sus propiedades y ahí pasan a ser contaminantes. De una instalación en una casa, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, que tenemos 5 o 6 splits, los cuales, si sumamos toda la carga de refrigerante, son 6,5 kilos, 7 kilos aproximadamente, para la misma potencia frigorífica, en un equipo nuestro lleva 500 gramos de gas refrigerante. Entonces, los riesgos de fuga son mucho menores. A su vez, la parte de mantenimiento, en un lado estamos trasladando el gas refrigerante por cañerías de cobre, y aquí lo vamos a estar trasladando, es agua, por una cañería de plástico de termofusión o de PEX y demás. A su vez, al utilizar un solo equipo para cubrir las 4 necesidades más importantes de una vivienda, que son las que encabezan el mayor pico de consumo, vamos a poder abastecer el día de mañana a esa unidad con paneles fotovoltaicos, con energía eólica, con mareomotriz, con equipos generadores de energía a través de biogás. Hay muchísimas opciones muy sustentables para tener un confort, o sea, sin penalizar el confort de una vivienda y hacerla completamente autosustentable. Le digo por qué más adelante, porque siempre recomendamos al cliente, el que económicamente pueda, bienvenido sea,
pero a veces realizar la inversión de implantar todo el sistema, una vez que ya tenemos el sistema, ya vamos a tener la posibilidad del día de mañana poder mejorar la eficiencia energética del equipo. Así como también lo que hablábamos en el foco de averías, si tuviéramos 5 o 6 habitaciones, tendríamos 5 focos de averías diferentes porque tenemos 5 unidades, por ejemplo, splits diferentes. Aquí el foco de avería radica solo en una unidad. Mucha gente, y ustedes me podrán decir, sí, pero tenemos una unidad, se me para y me quedo sin equipo. Pero no, es mucho más fácil de determinar la avería, y a nosotros como fabricante lo peor que nos puede pasar es tener que cambiar ese equipo y poner otro, llegado el peor de los casos, ¿no? Pero al ser un solo compresor, tiene un solo motor, está mucho más ajustada en los regímenes de funcionamiento, y a su vez, al ser un circuito completamente compacto, que no tenemos que trasladar el gas refrigerante por toda la cañería, variándole la potencia, la pérdida de carga y demás al compresor, tenemos una garantía de que el circuito frigorífico, al ser cerrado y estanco y venir probado de fábrica, está reducido por completo la cantidad de fugas. Para lo que es el agua caliente sanitaria, que ahora la vamos a ver en la presentación, tenemos un montón de seguridades, porque como por ejemplo, es que si en el barrio empiezan a aparecer muchos cortes de luz, lo que hace la máquina automáticamente es desconectar el PLC, que sería la centralita del equipo, y disparar una resistencia eléctrica en el tanque acumulador, y se convierte en un termotanque eléctrico hasta que se restablezca la luz sin quemar los equipos que tenemos instalados en casa. Para entender cómo funciona una bomba de calor y un aire acondicionado, es muy importante saber un par de conceptos básicos sobre la energía. ¿Qué es la energía? Que es un poco lo importante de todo esto, y es lo que nosotros necesitamos entender para saber qué es lo que pasa adentro de una vivienda a la hora de climatizar y acondicionarla. La energía tiene unas propiedades y unas leyes físicas que son inamovibles. Por ejemplo, la energía no se destruye, sino que se transforma. ¿Qué significa? Yo no puedo, en un lugar que tengo concentrada mucha energía, no la puedo hacer desaparecer, la tengo que trasladar a otro lado, disiparla, trasladarla, o de la manera que yo sea, pasarla de un lugar a otro. Nunca la voy a hacer poder desaparecer. Esa energía está, y lo que yo tengo que hacer es, si quiero climatizar, es moverla de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque a mayor energía, mayor temperatura, a mayor temperatura, mayor presión. Estos conceptos van a ver que van a ir apareciendo a lo largo de la charla mucho. Por eso son conceptos muy sencillos y muy básicos que van a ver que están buenos de que los tengan bien claros. Caso contrario, a menor energía significa menor temperatura significa menor presión. Con esto ya vamos viendo el concepto de que la energía no se destruye, sino que se transforma. ¿Por qué? Porque yo lo transformo de menor a mayor energía, o la traslado de un lugar de menor energía a uno de mayor energía, o viceversa. Y después es que la energía busca estabilizarse constantemente. ¿Esto por qué se debe y a qué es? Por ejemplo, yo estoy en invierno en casa, en la habitación, hace 22 grados porque tengo la calefacción encendida, y afuera hace 5 grados. Si yo abro la ventana que da al exterior, van a ver que automáticamente se genera una corriente de aire. ¿Por qué? Porque adentro tengo mucha más temperatura, mucha más energía, mucha más presión, y cuando yo abra la ventana, ¿qué es lo que va a hacer toda esa masa caliente de energía? Va a intentar salir con fuerza. Al salir con fuerza, genera un efecto Venturi, el cual deja entrar aire frío por la propia circulación del aire, porque la energía va a estar buscando estabilizarse constantemente, y ahí es lo que la gente dice, cerrá que entra frío. No, en verdad es cerrá que se va el calor, que muchas abuelas lo dicen. Entonces, si yo dejo la ventana abierta durante un tiempo determinado, la temperatura interior va a ser exactamente la misma que el exterior. ¿Por qué? Porque la masa térmica que tengo adentro va a intentar compensarse con la masa térmica que tengo afuera, que es mucho más el volumen. O sea, tendría que calefaccionar el universo para que la temperatura de adentro se haga igual a la de afuera. ¿Me explico? Si afuera hace 4 grados y dejo la ventana abierta, por más calefacción que tenga encendida, en algún momento la energía de adentro va a bajar a una temperatura de 4 grados. Estos son los conceptos básicos para definir la parte energética. Después, ¿cómo trasladamos la energía para climatizar? O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros a la hora de climatizar? Ni más ni menos que es trasladar energía. ¿Qué es lo que hacen las bombas de calor, los aires acondicionados y demás? Las calderas, ¿qué es lo que hacen? Queman energía, destruyen energía. ¿Por qué? Porque a través de una combustión, de quemar un gas fluorado, de quemar leña y demás, quemar una fuente energética, aprovecho el residual de esa energía para calefaccionar.
¿Cómo la trasladamos? Con un circuito frigorífico básico. Un circuito frigorífico básico está compuesto de 4 componentes, que son muy sencillos. Un captador de energía, que es un evaporador, un compresor, que es la bomba que bombea el gas refrigerante que circula dentro de este circuito frigorífico, un disipador de energía o condensador, y una válvula de expansión o restrictor, que es el que limita el paso de refrigerante. El compresor lo que hace es bombear constantemente y generar un ciclo frigorífico, en el cual capta energía, la succiona, la disipa, restringe el paso, capta energía, absorbe, disipa, restringe el paso, y así va haciendo los ciclos que nosotros le pongamos al termostato, que el compresor lo va a interpretar como traslado de energía de un lado a otro, y una vez que esos ciclos de energía terminen, el compresor va a parar y el equipo va a llegar a temperatura. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un ejemplo claro y cotidiano en la heladera o el refrigerador de casa? Nosotros en la heladera tenemos abajo el compresor, adentro que tenemos el evaporador o captador, que ya en las heladeras nuevas obviamente no está a la vista, está en los estantes, en las paredes, en el techo y demás. Y atrás tenemos el disipador o el condensador de energía. ¿Qué es lo que hace el compresor? El compresor succiona toda la energía que el captador o evaporador le absorbió a los alimentos. Me di cuenta que fue un error la camisa blanca porque cuando me pongo se aclara la pantalla, pero bueno, intentaré estar de costado. Lo que hace el captador es absorber toda la energía de los alimentos, succionar, el compresor la va a succionar y la va a disipar en el condensador. Por eso van a ver que el radiador que tiene atrás de la heladera siempre está a mayor temperatura, y a su vez siempre se recomienda que las heladeras no se encajonen. ¿Por qué? Porque si yo no le permito disipar energía, el compresor se va a forzar mucho más. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer mucho más ciclos para captar la energía. Ciclos forzados que tiene que hacer el compresor significa más temperatura, más presión, se licúa el gas refrigerante, el aceite refrigerante y demás, y termina averiando el compresor. Pero como ven, en la heladera tenemos exactamente el circuito frigorífico que vemos al inicio. Después, un split de aire acondicionado, tenemos la unidad interior y la unidad exterior, o la unidad condensadora, como muchos la conocen. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. En la unidad interior lo que hace es pasar aire a través de la serpentina del evaporador o captador de energía y soltar el aire sin energía, refrigerado. Esa energía que es captada por el evaporador es succionada por el compresor, y el compresor la disipa en el condensador, que son las unidades que están afuera. Por eso van a ver que en verano estas unidades tiran calor y en invierno tiran frío. ¿Por qué? Porque en invierno se invierte el ciclo. En invierno lo que hago yo es afuera captar energía y disiparla en el interior. ¿Qué es lo que pasa con las unidades que son tipo splits o unidades que son aerotérmicas, que utilizan la energía del aire? Que en verano, cuando yo más necesito que disipa energía, es cuando más le cuesta disipar, y en invierno, cuando yo necesito que capte energía y afuera hay menos energía porque hay menos temperatura, le cuesta más captar energía. Entonces tiene que hacer mucho más ciclos frigoríficos. Las bombas de calor funcionan exactamente igual que un aire acondicionado, con la única diferencia de que uno de los circuitos está sumergido en agua. Yo, en vez de captar o disipar energía en el aire, absorbo o disipo energía en el agua. ¿Para qué? Para lo que necesite. Yo, teniendo agua fría, la puedo mandar a las unidades interiores, que son los fan coils, a través de cañería plástica, tipo Aquasystem, PEX y demás, y climatizar. Y si invierto el ciclo, que creo que tengo la diapositiva así, si invierto el ciclo, ¿qué hago? Capto energía en el exterior y produzco agua caliente. ¿Para qué? Para la ducha, para la pileta, para mandarla al piso radiante y calefaccionar y demás. Entonces, ya con el mismo equipo, al utilizar otro medio caloportador de energía, puedo utilizar mucho más servicios a la hora de acondicionar. Bombas de calor tenemos de diferentes tamaños, de pequeña potencia, mediana potencia y gran potencia, que estas son las que usamos para los hoteles o los edificios residenciales, por ejemplo. Todos nuestros equipos, ya hoy por hoy, están dotados de compresores inverter, que lo que hacen los compresores inverter, por si alguno no lo sabe, no es ni más ni menos que tener como si fuera un acelerador. Lo que hace es modular la potencia. Los compresores antiguos de los aires acondicionados se llamaban todo o nada. ¿Qué significa? Que si vos le estabas pidiendo que baje 1 grado a la habitación,
el equipo arrancaba al 100% de la potencia. Ahora la ventaja que tienen es que si vos le estás pidiendo solamente que baje 1 grado, el equipo arranca al 10% de la potencia. Si le pedís que baje 10 grados, va a ponerse al 100% de potencia y a medida que va bajando la temperatura, va a bajar las revoluciones del compresor, por ende va a bajar el consumo. Ahí es donde hacen la diferencia de que eliminamos el pico de arranque del compresor, que es, en los motores eléctricos es cuando se produce el mayor consumo, y el inverter lo que hace es hacer un arrancador suave. Arranca mucho más suave. Vieron que a veces pasa en la luz con los aires acondicionados viejos que prenden el aire y se ve como un boom, que se baja la luz. Ese es el pico de arranque del compresor. Con los inverter eso no pasa. Se elimina ese pico de arranque. También, si quisieran proyectar en su casa o en su edificio, o un hotel o lo que fuera, poner paneles fotovoltaicos, con un compresor inverter podrían, y con el compresor constante o todo nada sería muy complicado porque los inversores y las baterías de los paneles no se aguantan los picos de arranque de los compresores. Las bombas de calor geotérmicas, a diferencia de la aerotérmica, lo que hace es que intercambia energía siempre con agua. ¿A qué voy? Que produce agua fría y caliente en simultáneo. La que no necesito, la mando a la Tierra, la disipo en la Tierra a través de las sondas geotérmicas, que son caños de plástico por los cuales circula agua en un circuito cerrado, y lo que hace esa agua es disipar o absorber energía de la Tierra dependiendo del modo de funcionamiento en el que estoy. Si estoy, por ejemplo, funcionando en verano, lo que voy a estar haciendo es captando la energía del interior a través de los fan coils, de los splits o de las unidades que tenga, la va a absorber la máquina con el compresor y la va a disipar en el condensador. Y este condensador la va a mandar a las ondas geotérmicas para disipar energía. ¿Qué ventaja tenemos? Que la Tierra está todo el año a la misma temperatura en todo el planeta. Y es una temperatura entre los 15 y los 18, 20 grados aproximadamente, que es una temperatura ideal, tanto para captar como para disipar energía. Como hablamos, bombas de calor geotérmicas, tenemos muchísimas opciones de equipos. Tenemos los que son residenciales, equipos más chicos, los equipos de mediana potencia para hoteles y los equipos de gran potencia. Bien, como estábamos hablando de los sistemas de captación, tenemos 3 sistemas entonces: el geotérmico, el aerotérmico y el hidrotérmico. El hidrotérmico es un sistema que nosotros no solemos recomendar mucho. ¿Por qué? Porque se utilizan las aguas de los lechos subterráneos. Lo que se hace es tomar, como el agua es hasta la misma temperatura que la Tierra, entre 18 y 20 grados, que es lo que pasa, o lo que van a poder comprobar con el agua de pozo, que es agua muy fría. Bueno, es como si tomaran el agua del pozo, le sacaron energía a esa agua, o le entregaron energía, dependiendo del ciclo en el que estén, y se vuelve a meter en el pozo. El problema que hay es que si tenés un problema en la sala de máquinas, por lo que fuera, y se contamina esa agua, está metiendo agua contaminada adentro de la napa. Nosotros siempre recomendamos los sistemas de captación geotérmico de ciclo cerrado para que nunca haya contaminación, no haya mantenimiento alguno, y sea un sistema prácticamente eterno a nivel de captadores. ¿Por qué? Porque los sistemas que son de lazo abierto suelen llevar mucho mantenimiento. ¿Por qué? Porque los pozos viene arena, viene barro, a veces puede ser que el pozo no esté completamente saturado y tenga problemas de rendimiento por los caudales y demás. Entonces, siempre recomendamos sistema geotérmico o sistema aerotérmico. Profundizando un poco sobre la climatización geotérmica, como dijimos, nosotros utilizamos la superficie de la capa de la corteza terrestre para climatizar, que va de los 5 a los 50 kilómetros de espesor. Nosotros utilizamos solo 50 metros. ¿Por qué 50 metros? Sencillamente porque es la profundidad a la que llega cualquier pocero y la perforación no se termina haciendo algo que encarezca demasiado el proyecto. O sea, intentamos de esta manera bajar un sistema de climatización geotérmico que en Europa es carísimo por lo costoso que son hacer las perforaciones, ya que allí perforan, nosotros hicimos durante 11 años perforaciones en España, en Francia, en Portugal, en Italia, y claro, allí la mayor del suelo es rocoso en la península ibérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una perforación hay que venir con una maquinaria específica, muy sofisticada, que suele ser muy cara. Estamos hablando de que una perforación allá valía una sola 20.000 euros. Acá estamos en la pampa húmeda, o sea, tenemos el mejor suelo para intercambiar energía. ¿Por qué? Porque cuando más húmedo es el terreno, muchísimo mayor es el intercambio. ¿Por qué? Porque el agua es el mejor medio caloportador de energía.
ya sea para disipar o para absorber. Entonces, cualquier posero con una perforación de 15.000 pesos ya te está introduciendo una sonda geotérmica que en Europa cuesta 20.000 euros. Entonces, ahí fue cuando empezamos a desarrollar el sistema y pudimos desarrollar todo el sistema entero. Lo que hacen las ondas, como bien dijimos, es en verano disipar energía y en invierno absorber energía. La geotermia la habrán escuchado porque se usa para muchísimas aplicaciones, se le dice que es la energía que va a perdurar en el tiempo, en el futuro. ¿Por qué? Porque la de muy baja entalpía, que es la que utilizamos nosotros, es para climatización y para intercambios térmicos. La de baja entalpía, que ya son profundidades de más de 200 metros, ya son para ciclos, para balnearios o para calor de distrito. ¿Qué significa calor de distrito? Por ejemplo, en muchas ciudades que nieva mucho el invierno, se puede ir a buscar agua a 40 grados a un pozo, se hace circular por un piso radiante por las veredas, y de esta manera se mantienen descongeladas las veredas, por ejemplo. No como la locura que se hace aquí, que se pone piso radiante eléctrico, por ejemplo, en una vereda, que es lo que más consume. Después tenemos media entalpía, que ya podemos alcanzar temperaturas de 100 a 150 grados, que casi prácticamente es vapor, que se utiliza para electricidad y ciclos binarios, que son para producir con ese vapor, mover generadores eléctricos y con estos alimentar urbanizaciones y demás. Y después la de muy alta entalpía, que ya generalmente se utiliza para producir electricidad. Los tipos de captadores o tipos de sondas geotérmicas que nosotros desarrollamos son tres, que son los más comunes. Tenemos las sondas verticales, que las sondas verticales no son más que caños de 50 metros de largo, con un contrapeso de hormigón, el cual es introducido adentro de la tierra y es para que haga ni más ni menos que eso, un contrapeso, y la sonda baje con mayor facilidad. Las sondas, ¿cómo se hace? Se realiza una perforación, como decíamos, a 50 metros, sin encamisar. ¿Por qué? Porque si nosotros encamisamos el pozo, lo que estamos haciendo es aislar la perforación, y justamente lo que nos interesa es que esté en completo intercambio con la tierra. Entonces, hacemos la perforación. Previo a esto, tenemos que tener las sondas extendidas al lado del pozo llenas de agua. Una vez que lo tenemos, introducimos la sonda y volvemos a meter los lodos que se extrayeron en la perforación. Eso se llama reconstitución de suelo. Al reconstituir el suelo, no generamos ningún impacto, simplemente incorporamos un intercambiador de calor, que nosotros hemos hecho la prueba con una máquina que se llama TRT, que es de respuesta térmico, y nosotros hemos puesto sondas cada 3 metros a lo largo de la sonda. Cada 3 metros pusimos sondas que miden temperatura, sensores, y la variación es de 1, de 2 grados, es muy poquita la variación en promedio en cada una de las perforaciones. Siempre, obviamente no va a ser una perforación, depende de los metros cuadrados, pero más o menos es una sonda cada 50 metros cuadrados a climatizar como mínimo. Hay que ver un montón de factores, qué potencia térmica está pidiendo la casa y demás. Una vez, como decíamos, hacemos la perforación, introducimos la sonda, llenamos con los lodos extraídos y luego realizamos todo un zanjeo, que ese zanjeo lo vamos a terminar en un colector, que es como si fuera el colector de un piso radiante, un poco más grande, esto más o menos de 1,20 m por 1 metro, el cual queda con una tapa y queda enterrado. O sea, a esto se accede para la puesta en marcha, para ajustar caudales y demás, y después ya no hace falta acceder más a él. Las sondas horizontales son las sondas más complicadas de instalar. ¿Por qué? Porque requieren mucho terreno disponible. O sea, sondas horizontales se hace como si fuera un piso radiante, con una separación entre 40 y 50 centímetros, y a 1 metro de profundidad. Pero para que se den una idea, para poner sondas horizontales necesitamos el doble de la superficie a climatizar completamente despejada. Entonces, a veces es muy raro, o sea, los proyectos donde puede accederse a hacer este tipo de instalación. Este es un proyecto en Polvorines, que se hizo, ¿por qué? Porque atrás de la casa se hizo una cancha de fútbol de 11. Entonces, teníamos muchísimo terreno para aprovechar, y como un tractor, la hora de un tractor es mucho más económica que un perforista, se habló con el cliente y se hizo un tendido horizontal. Y resultó perfecto. El rendimiento es el mismo, lo único que cambia es la complejidad de la instalación de la sonda, la introducción. Después tenemos las sondas espiraladas o pilotes energéticos, que es la que utilizamos para edificios o para grandes instalaciones. Las sondas espiraladas se utilizan en edificios donde hay pilotaje en el inferior de este,
y lo que haces es en el mismo armado de hierro, se enrolla la sonda, como ven, se va espiralando toda la armadura de hierro, después se introduce la sonda con el pilar original y se hormigona como es tradicional. Luego nosotros con la máquina TRT que les comentaba, lo que hacemos es hacer una medición de energía en cada uno de los pilotes del edificio para ver cuánta energía disponemos para disipar o para captar. En este proyecto, que son unas torres que se llama del grupo Canter, el edificio Chateau Harmony, que es un complejo residencial muy grande en Córdoba, ellos querían instalar un sistema aerotérmico, no geotérmico, porque decían la dificultad de las perforaciones, que eran muchos y demás, y al final, comentándonos que tenían pilotes, les resultó saliendo prácticamente gratis pasar todo el sistema de aerotérmico a geotérmico, porque utilizamos todos los pilotes que había en el edificio. Es más, tenemos mucha más energía disponible que la que necesita el propio sistema. Obviamente, si tenemos mucho más pilotaje y mucha más energía para intercambiar, el sistema va mucho más holgado. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes, porque el intercambio de energía es mucho más fluido, mucho más holgado. Entonces la máquina nunca va exigida. Como le decíamos, una vez que medimos la cantidad de energía que podemos disipar, ahí se hace el balance térmico y se ve cuánta potencia en bomba de calor se instala en el sistema. Y por último tenemos el sistema espiralado o Slinky, que se utiliza generalmente en Mendoza o en Córdoba, en Tras la Sierra, en lugares donde es muy pedregoso el terreno y no se puede alisar bien. Es un sistema que se va poniendo en espiral, que tiene una forma determinada para instalarlo. Luego se va tapando con tierra y se puede, esto fue toda una pared, una ladera que se hizo en una montaña, con todo este tipo de piedras. Acá se llenó de tierra hasta esta altura, se puso otro bloque de piedras, se avanzó al lateral, se hizo lo mismo y se fue haciendo como toda una escalinata en la ladera de una montaña, que era como una ladera de contención. Y la verdad que resultó perfecto. ¿Por qué? Porque las piedras son muy buenos disipadores de energía también, entonces favorecen mucho a la disipación. Eso con nuestro departamento de proyecto lo calculamos nosotros, obviamente, qué tipo de sonda, qué cantidad, qué separación y en qué lugar del terreno se pueden realizar. Y todas lo mismo, todas convergen en un colector en el cual vamos a ver a cada una de las sondas y su funcionamiento. Y ahí ya tenemos cerrado el colector. Como ven, es una mandada y un retorno, que es el que va a la sala de máquinas, impulsión y retorno. Y es un circuito cerrado por el cual circula, va y viene agua. A veces se le pone algún anticongelante, a veces se le pone simplemente agua, dependiendo del lugar. Si la temperatura exterior baja a menos de 0, se recomienda poner anticongelante, y si no, se deja simplemente con la temperatura como estaba. Como bien les decía, el sistema de Hidrofor es un sistema que cubre las necesidades de aire acondicionado, piso radiante, agua caliente sanitaria y climatización de pileta. El agua caliente la vamos a acumular en un boiler acumulador, que también se calcula dependiendo de la cantidad de duchas que tengamos en la casa, si hay hidromasaje, cantidad de personas que van a vivir en la casa. Y por último se selecciona el equipo, la bomba de calor. En este caso tenemos, por ejemplo, un equipo aerotérmico. Como ven, el único foco de avería que hay aquí es en la bomba de calor, o sea, no tenemos un montón de unidades en el exterior. Esta máquina puede ir al lado de la casa, puede ir arriba, puede ir en el fondo del jardín, puede ir en cualquier lado. Y todo va a estar comandado desde sus termostatos independientes en cada una de las habitaciones, o bien desde la pantalla táctil central, que se recomienda poner en la cocina, que es el lugar de mayor uso, y también se maneja desde la aplicación del teléfono. Que si quieren, la web de Ciatema, si van en la pantalla principal, al final de todo, se pueden descargar una demo y pueden ver cómo es la aplicación para utilizarla. Ahora bien, ¿por qué el agua para climatizar? ¿Por qué se volvió al agua para climatizar? Aquí mucha gente, no, pero ¿por qué en Europa se usa tanto el agua? ¿Por qué se usa tanto el agua? Primero, porque el agua es el mejor caloportador de energía. Si muchos saben, los edificios antiguos, mejores climatizados, están climatizados con un chiller en la terraza y una caldera en el sótano. Y tienen montantes de cañerías de hierro, enemigo del agua, para distribuir esa agua fría en verano y esa agua caliente en invierno. ¿Qué es lo que pasó en la historia? Un poquito de historia. El hierro, como les decía, el hierro y el agua tienen un gran enemigo, que es el oxígeno. Cuando había alguna pérdida de agua en las cañerías, lo que pasaba era que entraba aire al sistema hidráulico de la parte de aclimatización,
y el agua con el oxígeno empezaba a oxidar toda la cañería. Entonces empezaban a aparecer un montón de fugas en diferentes plantas y eran muy difíciles de arreglar. ¿Por qué? Porque un caño de hierro por afuera lo veía que estaba bien y quizás por adentro la pared estaba así finita. Entonces no sabías qué durabilidad ibas a tener. Entonces ahí empezaron a aparecer los aire acondicionados de ventana, los chiquititos. Luego aparecieron los splits, luego aparecieron los multi-splits, luego aparecieron los BRB. Y a todo esto se iba desarrollando en paralelo la industria del plástico. ¿Y qué fue lo que pasó? El precio del plástico al principio, ¿se acuerdan las primeras publicidades? Yo me acuerdo cuando era chico de Pancho Ibáñez con Aquasystem, que era carísimo poner un sistema así, era como un lujo prácticamente poner un sistema de plástico por agua. Hoy es más barato que el hierro prácticamente. Entonces, al volver a aparecer y ser protagonista del plástico nuevamente, ¿qué es lo que te da? Si vos tenés una instalación en tu casa que es de plástico, tu casa, la instalación es eterna. O sea, que es como el plástico. Lo malo que tiene, mal utilizado, el plástico, es que es eterno. Por eso es una locura que se utilice con cosas descartables el plástico, y no para algo reutilizable, o por ejemplo, como una instalación de una vivienda, que por más que uno la reforme, hoy por hoy con la termofusión muchos lo sabrán, se corta, se ensambla, se fusiona, se pega y se reaprovecha toda la instalación de vuelta. Es como un escaléctrico, es muy sencillo de reaprovechar. Es muy reutilizable y perpetuo. El agua, como bien les decía, es el mejor medio transportador de energía. O sea, no hay medio para transportar energía mejor que el agua. Por eso el agua te electrocuta, te calienta, te quema, te enfría. ¿Por qué? Porque transmite energía instantáneamente. Es muy buena transportando energía, sea térmica o eléctrica. Por eso hay que tener cuidado con la electricidad y el agua. Es un fluido no contaminante ante la aparición de fugas. Si uno tiene un split, me perdió gas, voy a llamar al del aire acondicionado. Pará, que acabas de contaminar, tirar 1,5 kilos de gas fluorado a la capa de ozono, y la gente a veces no para a pensar esto, lo que está haciendo. Ya no, todos los años tiene que venir el del aire acondicionado a ponerme gas, ponerme gas, ponerme gas. Pará. ¿Por qué? Primero, que repare la fuga. ¿Por qué? Está bien, estás gastando mucho en gas. Segundo, estás contaminando una barbaridad, porque no se dan una idea lo que acelera el efecto invernadero del gas refrigerante. Por eso en Europa se prohibió la utilización de gas refrigerante en determinadas cantidades para metros cuadrados de edificio. Lo explico mejor. O sea, ¿qué es lo que te dicen? Vos tenés una casa de 100 metros cuadrados, bueno, no puede haber más de 500 gramos de gas refrigerante en tu casa. Pero los splits me ocupan 1,5 kilos. Usa otro sistema. Por eso está en Europa ya hace más de 10 años, se utilizan bombas de calor. ¿Por qué? Porque está prohibido utilizar, por ejemplo, un multi-split o un BRB o sistemas así en viviendas. ¿Por qué? Por la cantidad contenida de gas de refrigerante en las instalaciones. ¿Por qué es tan contaminante el gas refrigerante? ¿Por qué? Porque desplaza el oxígeno. El gas refrigerante, o sea, vos inhalás una bolsa y no te mata el gas refrigerante. Lo que hace es que si vos estás en una habitación y aparece una fuga de gas refrigerante, lo que hace es desplazar el oxígeno, que es lo mismo que hace en la capa de ozono. Deja huecos y por eso atraviesan los rayos solares mucho más potentes. Entonces, vos estás en una habitación y de repente hay una fuga de gas, y lo que te va a pasar es que no vas a poder respirar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, desplaza por completo el oxígeno, porque es mucho más denso. Eso es lo más contaminante del gas, no el propio gas en sí. Ese es el mayor problema que causa. Por eso se volvió al agua, el cual, ante una aparición de fugas, no tiene ningún problema. No requiere una mano de obra especializada para su instalación, no tenés que llamar a un especialista para que te haga una carga del circuito. Si perdés agua, puede ir cualquiera, como la caldera, abre la canilla, deja entrar agua, el relojito marca 1 kilo, 1,5 kilos, y está funcionando. Nuestro sistema funciona exactamente así. Es económico y reutilizable. En grandes instalaciones, nosotros hicimos el parque medioambiental en Chipurac, en San Juan, y utilizaron agua de cosechada de lluvia para llenar todo el circuito. Como una instalación enorme, eran casi más de 200 litros de agua, se pusieron adentro de esta, más de 2.000 litros de agua, perdón. Tenía el lugar, tiene cosecha de agua de lluvia, entonces lo que hicieron es utilizaron todo el agua de lluvia, que es agua destilada y agua muy buena porque no está mineralizada, se utilizó para rellenar la instalación. Muchos calefaccionistas muy profesionales, los pisos radiantes, los llenan con agua destilada, por ejemplo, el piso, que es lo mismo. Es versátil y se adapta a otros sistemas. ¿Qué significa? Que si compra una máquina Ciatema, pueden utilizar un fan coil de Carrier, otro fan coil de Daikin, otro fan coil de Trox, otro fan coil. O sea, pueden combinarlo
con diferentes sistemas. Si vos te compras un split VGH, no puedes ponerle la unidad interior de Carrier y la unidad exterior VGH. Tienen que ser siempre hermanados porque están muy vinculados electrónicamente. Cuando es por agua, no pasaría esto porque son más autónomos los equipos. Y después tienen múltiples opciones de materiales para su instalación. Se puede utilizar hierro, acero negro, se puede utilizar cobre, se puede utilizar PEX, se puede utilizar termofusión, se puede utilizar lo que se les ocurra, o sea, cualquier cosa por la cual se pueda conducir el agua se puede utilizar para la instalación. Las ventajas de usar un sistema centralizado, como decíamos, ¿por qué la pantalla táctil de control? Acá van a ver un poquito la explicación para que lo entiendan de cómo funcionaría un sistema inverter. Si yo tengo en cada habitación, tengo un termostato, que es el que me maneja la habitación, y en cada ambiente tengo un termostato independiente, o bien lo manejo desde el teléfono, ¿qué es lo que va a hacer? La pantalla es la que le reporta a la máquina, y la que le dice al compresor en qué potencia ponerte. Es común si fuera un acelerador. Si yo tengo acá, vamos a tomarlo el teléfono como un termostato más, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 termostatos. Si yo prendo los 6, va a estar al 100% el compresor funcionando. Pero a la que apaga un termostato porque lleva temperatura, el compresor capaz que baja al 80%, al 60%, al 40%, al 20%, y se queda al 10% funcionando. Entonces, así me va acelerando dependiendo de la demanda que tengo. Y a su vez, yo puedo controlar el consumo de mi vivienda, sabiendo qué demanda voy teniendo adentro. ¿Por qué? Porque desde la pantalla yo puedo ver si quedó una habitación prendida, por ejemplo. Entonces, puedo apagarla directamente todas de la pantalla cuando me estoy yendo. No sé cómo quedaron las habitaciones, me meto una pantalla, apago todo el sistema y sé que solamente se va a quedar produciendo agua caliente sanitaria para mantener el tanque a temperatura. Vamos rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿eh? El aire acondicionado, que sería la parte que absorbe energía, vamos a ver un poquito las unidades interiores, cómo las podemos combinar. Acá tenemos la unidad baja silueta clásica, que muchos la conocerán por el BRB o por las bajas siluetas tradicionales, que puede ser instalación tipo hotel, que es como un cajoncito de Durlock, el equipo escondido adentro, rejita de salida de aire, rejito de toma de aire. Equipo por conductos, que mucha gente lo utiliza para poner difusores lineales y demás. Y nuestros fanboys, la ventaja que tienen, que se pueden instalar en posición vertical, pueden ser horizontales o verticales. Entonces, pueden tomar el aire abajo e impulsarlo hacia arriba. Ahora que están muy de moda las casas con hormigón a la vista, esto se puede utilizar como una falsa columna y aprovechar y embutir el equipo adentro de la pared. Lo que les decía de los difusores lineales, que por eso 100% con la parte de arquitectura es por estética, se puede combinar con un montón de tipos de difusor. Las unidades tipo hidrosplit, que son como exactamente igual, ni más ni menos que un split. Este es el termostato, es un termostato convencional, igual que el de un split, solo que en vez de pasar gas refrigerante por adentro, pasa agua a 8 grados. Después tenemos las unidades que son tipo cassette, que van embutidas adentro del cielo raso. Esta aquí está en un vestidor de imagen, pero es muy utilizada en oficinas, en halls de entrada, en recepciones, en lugares de gran volumen. ¿Por qué? Porque tiene, como si fuera un split, que tiene una lama de salida, el cassette tiene 4 salidas. Toma el aire por el medio y lo impulsa por los lados. Esto, como les decía, hay de 1000 frigorías, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, de cada uno de los que les voy mostrando. Nosotros determinamos que en una habitación hace falta 2000 o 3000 frigorías, y después el cliente, no, a mí me gusta más me gusta un poco a la carta, ¿no? Nosotros siempre vamos a recomendar qué unidad instalar, pero siempre el cliente puede elegir cuál es la unidad que más le gusta. Y la unidad tipo K-Onda, que es lo mismo que el fancoil tipo cassette, pero queda como un difusor en el techo, o sea, no se ve, toma el aire por acá y lo tira laminarmente sobre el techo. Entonces nunca sentimos una corriente de aire, que lo que hace pasar en el split, que nos pega un chorro de aire frío y molesta, cuando estamos viendo la tele o cuando estamos durmiendo. Estos tienen un flujo mucho más laminar. Y la última innovación que hicimos fue el fancoil que va embutido en piso, porque nos hemos encontrado con muchísimas casas que tienen el techo, las paredes, todas completamente de hormigón, y no se puede poner absolutamente nada. Entonces, ¿para qué fuimos a desarrollar el fancoil de piso? Que va embutido en el suelo. Tiene solamente 15 centímetros de profundidad, 30 centímetros de ancho, y el largo puede variar, va de los 2 hasta los 4 metros, dependiendo obviamente la potencia que tengamos. Y se suele poner bajo las ventanas, que es el lugar donde tenemos mayor carga térmica. La ventaja que tienen estos equipos, que
al evitar la estratificación de aire, como muchos saben, el aire se divide en estratos. O sea, el estrato de aire más caliente siempre se va arriba, porque se genera una convección, el aire caliente sube y el frío se queda abajo. Al tener el retorno de aire, la succión, al tenerla abajo también, a través del filtro, el aire lo succiona y lo impulsa. Entonces se genera una convección natural adentro del ambiente, generando un confort total, tanto en verano como en invierno. Entonces se puede eliminar la instalación del piso radiante. La calefacción, piso radiante tradicional, el que todos conocen, con la diferencia que como vamos a tener un termostato en cada uno de los ambientes, vamos a poder también, si queremos, termostatizar cada uno de los colectores. Se pueden utilizar radiadores, pero no lo recomendamos mucho. ¿Por qué? Porque el radiador es muy efectivo, pero muy poco eficiente energéticamente. Porque así como un piso radiante para calefaccionar con 32 grados va perfecto, un radiador necesita 65 para alcanzar la misma temperatura. Entonces, por eso van a ver que de a poquito el radiador va desapareciendo porque no acompaña la eficiencia energética. El agua caliente se acumula en un boiler acumulador a 70-80 grados aproximadamente en producción continua. Cuando más produce el sistema es en invierno, que es cuando más se necesita, y si no hay ninguna función encendida, ni calor, ni frío, ni pileta, el equipo se enciende solamente para producir agua caliente sanitaria. Y después lo que es la piscina, lo que hablamos, tenemos la parte de recuperación o producción total. La recuperación es que cuando estoy enfriando un ambiente, la energía en vez de disipar en el exterior, la disipo con el intercambiador de la piscina, la voy climatizando gratis, siempre que esté utilizando el aire acondicionado, y si no, utilizo el modo prioritario. Desde la pantalla selecciono calentamiento de piscina y automáticamente me va a calentar la piscina. La comparativa con otros sistemas, para ir un poquito más rápido, acá va a haber un sistema convencional, donde tenemos todos los focos de instalación, los split, termotanque, caldera y climatizador de pileta, versus los fan coils, la bomba de calor y el tanque acumulador. La bomba de calor puede ser geotérmica o aerotérmica, dependiendo la que seleccionemos. El único problema lo tendríamos aquí o aquí. Esa es la gran ventaja cuando ven la cantidad de elementos que sustituye uno al otro. Y por último, ¿por qué es importante la climatización y el acondicionamiento? Porque en la pirámide del consumo energético en las viviendas, si en la punta, que es el 5%, tenemos la iluminación, en el medio, que es el 25%, tenemos el equipamiento, que es electrodomésticos, cafetera, heladera, televisores y demás, el 75% restante es la climatización y el acondicionamiento. El acondicionamiento es el agua caliente sanitaria y la pileta, que está incluido siempre. Entonces, si nosotros atacamos el 75% de la factura de luz, este 30% restante es mucho más sencillo de poder paliarlo. Y después todos los equipos se miden con el COP de rendimiento, con la eficiencia energética que tienen los equipos, que esto se determina que por cada kilovatio que yo consumo de la red eléctrica, a dónde lo meto y cuánto me entrega. Por ejemplo, una caldera, por cada kilovatio expresado en metros cúbicos, quema ese gas que estoy utilizando, ese hidrocarburo, pierde parte por la chimenea de calor y me entrega 0,9. O sea, el COP es de 0,9, está en lo más bajo de todo de la curva energética. Los equipos eléctricos, piso radiante eléctrico, calefactor eléctrico, termotanque eléctrico, COP de 1. ¿Por qué? Porque cada kilovatio que consumen lo aplican directamente en el medio a climatizar, no tienen ningún tipo de eficiencia energética. Los splits ya cambian, ¿por qué? Porque entra la energía aerotérmica en juego. Por cada kilovatio consumido, tienen la capacidad de captar casi hasta 2 kilovatios del aire, entregando 3 kilovatios. Por cada uno que consumen, entregan 3. COP de 3. Las bombas aerotérmicas, exactamente lo mismo. COP de 3. Con la ventaja que si tienen recuperación de agua caliente sanitaria, pueden incrementar el COP, se puede ir hasta 4,2. Las bombas de calor geotérmicas, por cada kilovatio consumido, pueden captar 4,2 de la Tierra, por eso es el sistema de climatización más eficiente a nivel mundial. La climatización geotérmica, el aeropuerto de China nuevo, el de Beijing, está todo hecho con geotermia, tiene un COP de 5,2. Si le incorporamos el recuperador de energía, pueden captar 1 kilovatio más, entonces por cada kilovatio consumido me entregan 6,2 kilovatios, 6,2 veces más de la energía que consumen, COP 6,2, y la energía solar térmica no se le puede medir el COP. ¿Por qué? Porque tengo energía cuando tengo sol, y cuando no tengo sol no tengo energía. Entonces no se puede medir
esta eficiencia energética. El COP, la TAET es una impresión del Libro Blanco de las Energías Renovables de Europa, que el COP determina en qué lugar de la lista se encuentra cada uno de los equipos, de ahí sale este etiquetado, para que lo sepan, y lo que hacemos es, dependiendo del modo frío o modo calor, se selecciona el equipo en el COP de rendimiento en el que se encuentra. Verónica, creo que cumplí con el horario. No sé si da tiempo para preguntas, tuve que ir súper rápido porque me dieron solo 50 minutos para explicar esta montaña de información. Espero que no haya explotado la cabeza a ninguno y haber sido lo más claro posible. Sé que estamos muy acotados, si alguno tiene una preguntita rápida, la vemos enseguida, y si no, aquí me quedo hasta que me saquen de pantalla. Bueno, muchas gracias a todos por participar, los que han participado, no vi quiénes están ni quiénes no, pero bueno, ha sido un placer. Para más información, siatema.com.ar, costos, los costos. Más o menos es que hay que ver qué es lo que querés aplicar, si va aire acondicionado, calefacción, agua caliente y pileta, solo calefacción, solo agua caliente, o sea, dependiendo de los metros cuadrados, pero más o menos el sistema Hidrofor, que es aire acondicionado, sectorizado por habitaciones, con piso radiante, agua caliente y climatización de pileta, aerotérmico, más o menos está unos $110 por metro cuadrado, ya instalado, ¿no? Ya en mano, digamos. Y el geotérmico, unos $180 el metro cuadrado, también ya instalado. Pero lo mejor, proyectos@siatema.com.ar, proyectos@siatema.com.ar, nos envían el plano en CAD, lo analizan los chicos del departamento de proyecto, los ponen en contacto con uno de nuestros instaladores y le pasan la propuesta con la instalación incluida. Toda la garantía es de 2 años, 100% de fábrica, y todos nuestros instaladores están certificados por nosotros, que los van a ver también en nuestra web. Y el proyecto lo que hace es hacer un balance térmico, dimensionar la cañería. Nosotros somos dealer Grundfos, todos los sistemas nuestros están impulsados por bombas de agua Grundfos, válvula de expansión Saginomilla, que son de las mejores del mercado, y bueno, todo lo que son fan coils y demás, son sistemas muy sencillos, así que no hay mayor complicación con eso. ¿Alguna preguntita más que le quede a alguno antes de que me corten la luz? Sé que fui muy rápido, que muchos deben estar aturdidos, lo sé. De nada, Alberto. Ya les digo, en la web hay muchísima información. Si se meten en la web, en sistemas, está climatización geotérmica, aerotérmica, hay videos explicativos, hay infografía, hay mucha información, y si no, nos contactan, como les decía, a través de proyectos@siatema.com.ar y se ponen en contacto con cualquiera de nosotros, que encantadísimo los va a atender. Nos encantan las energías renovables, nos encanta promocionar esto, así que como verán soy muy apasionado y bueno, es algo que nos gusta mucho y más por fabricar acá en Argentina, obviamente. Gracias, arquitecta. Sé que fui muy rápido, lo sé, pero bueno, perdón, no me queda otra alternativa.